Muy bien, muy buenos días de nuevo a todos. Estamos grabando la clase y hoy tenemos la lección 4 y estamos un poco adelantados. Ahora estamos en Josué capítulo 6. Entonces, Moisés falleció, los israelitas cruzaron el río Jordán y están por tomar posesión de la tierra prometida. Van a ocupar la tierra prometida, pero tienen que ah, luchar contra la ciudad de Jericó, porque había enemigos ocupando todavía la tierra prometida y Dios quería que su pueblo tuviera un lugar propio. Entonces vamos a ver esta historia hoy, la caída de Jericó, la lección 4, para continuar en nuestro curso. Vamos a ofrecer esta oración y después continuar con la primera que planteé en el grupo de WhatsApp. Oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe el único y verdadero Dios. Amén. Entonces, hermanos y hermana, ¿qué sabemos de Josué? ¿Quién era? ¿Qué sabemos de él, de la Biblia? ¿Qué sabemos de José? ¿Quién nos puede contar un poco? Sí, señor Dagoberto, y después escuchamos a Miriam. Adelante, Dagoberto. Yo creo que según he leído, Josué, ¿cómo es que se llama? Era un profeta y salió junto con Moisés hacia la tierra, anduvo los 40 años junto con Moisés. Vemos que Josué fue uno de los espías que envió junto con Caleb a ver la tierra prometida. Todos los demás que mandó vinieron negativos contra la tierra prometida. Solo Josué y Caleb fueron los que dijeron que allí en esa tierra prometida había leche y miel, que no importa que habían gigantes, pero con la ayuda de Dios iban a vencer los gigantes, ¿va? Y después de la muerte de Moisés, Josué es el designado. Y otra de las cosas que de Josué es que junto con Caleb fueron los únicos dos personajes de esa generación que pudieron entrar a la tierra prometida. Ni Moisés solo lo sirvió el Señor a un monte y le enseñó la tierra prometida. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Cuando entonces Josué cuando Moisés murió, el Señor lo ungió para que él tomara el liderazgo. Quien condujo a la tierra prometida al pueblo de Israel fue Josué. Y cuando estaba en el río Jericó, mandó unos sacerdotes y cuando pusieron el primer pie en el agua se apartó y ellos pudieron pasar. Entonces, así viene y entonces podríamos decir que Josué es el que repartió a las 12 tribus de Israel la tierra que el Señor les había prometido. Y así también, ¿cómo es que llama? Luchó contra infinidad de reyes y vemos allí que destruyó los muros de Jericó. Muy bien, muchas gracias, señor Dagoberto, y gracias también por mencionar este detalle que entre los 12 espías solamente hubo Caleb y José, hubieron esos dos que dijeron, vamos, no tengan miedo, el Señor está con nosotros, sí, la tierra es buena, podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Muchas gracias por todos los otros detalles, esta información sobre Josué también. Miriam, levantó la mano. ¿Quisiera agregar algo también? No, hola, ¿cómo están?
Muy bien, Sí, concuerdo plenamente con el hermano, sí. muy bien, Eso era más o excelente. menos lo que tenía. Dale. Muy bien. Y otra cosita que quisiera mencionar sobre el nombre de Josué, pues sabemos que él nació con otro nombre y Moisés lo puso el nombre Josué. Josué es un nombre de hebreo. Hay el mismo nombre en griego en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es la versión griega del nombre Josué que vemos en el Nuevo Testamento? ¿O alguien sabe el significado del nombre Josué? El nombre Josué quiere decir en hebreo, el Señor es el que salva. Entonces, un nombre muy bonito, ¿cierto? El Señor es el que salva, Josué. Y en el idioma del Nuevo Testamento, su forma griega es Jesús. Entonces, Josué y Jesús son el mismo nombre y ambos significan el Señor es el que salva. Muchas gracias. Vamos a ahora estudiar Josué capítulo 6. Sabemos que José, pues a veces nos toca la pregunta, ¿y quién escribió el libro de Josué? Pues sabemos que Josué estaba tomando notas durante su vida como líder. Y él pidió que sus ayudantes también tomaron notas. Entonces podemos deducir que ellos usaron estas notas para escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo el libro de Josué. Y ahora vamos a ver un poco sobre la victoria sobre la ciudad poderosa de Jericó en el capítulo 6. Entonces, Dios prometió a su pueblo escogido esta tierra y prometió victoria ahí también. Y vamos a ver cómo Dios milagrosamente concedió a ellos esta victoria. Después de estudiar esta historia usando el método de las 4C, vamos a hablar un poco sobre esta pregunta. ¿Por qué tanta violencia? Yo tengo amigos, tal vez algunos de ustedes tienen amigos que hacen esta pregunta. ¿Y por qué Dios mandó a los israelitas a matar? ¿Y por qué Dios permitió y pidió tanta violencia en el Antiguo Testamento? Y vamos a tratar de abordar este tema, por supuesto, usando como la base la palabra misma de Dios. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Estamos viendo todo el capítulo 6 de Josué. ¿Y quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Sí, Elis Ríos, adelante. Buenos días, pastor. Buenos días a los hermanos. Dios les bendiga. Bueno, yo tengo acá los hijos de Israel, el pueblo, los sacerdotes, el rey, los varones de guerra, los espías, Raab, su padre, sus hermanos, los mensajeros y Josué y Caleb. Muy bien, excelente. Y gracias también por mencionar Rahab. Ella tenía un rol muy importante al primeramente esconder a los espías y ellos, los israelitas, la salvaron y a su familia también. Y vemos en el Nuevo Testamento que ella es mencionada como parte del linaje de Jesús. Entonces, vemos que aquí alguien fuera del pueblo de Israel tuvo el privilegio de ser parte del linaje del Salvador prometido. Y también alguien que era una prostituta, entonces alguien con una vida un poco, pues con problemas, ¿cierto? Y podemos suponer que ella llegó a la fe, dejó esta vida, pero muy hermoso ver que alguien fuera, porque vamos a volver a este tema en la última parte de la clase. Ay, los israelitas y Dios los mandó a matar a otros, pero vemos aquí la misericordia, la compasión de Dios
para personas fuera de la comunidad israelita también. Muchas gracias, Elis Ríos. ¿Y cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los...? Sí, señor Dagoberto, adelante. No lo escuchamos, Dagoberto. Veo que su micrófono sí es prendido, pero no lo podemos escuchar, Dagoberto. Tal vez un problemita con el equipo, con la conexión. Voy a compartir un mensaje con usted, Dagoberto, porque no lo escuchamos. ¿Alguien más nos puede ayudar con los objetos de esta historia? Ana, veo su... Miriam, adelante. Veo la mano de Miriam. Adelante con los objetos. Bueno, hay muchísimos, digo yo. Sí, sí. Algunos Sí. está bien. Bueno, puedo más mencionar, bueno, el cuerno que tenían que tocar, el arca, todos los animales, los muros, la ciudad, y así, o sea, hay muchísimas cosas. Los tesoros, la plata, el oro, bueno, los animales ya dije, y más o menos eso lo que tengo. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? Pues sabemos el nombre de la ciudad, ¿cierto? Sí, Jericó. Y quiero compartirles una mapa aquí. Tenemos el Mar Muerto ahí. Entonces, esta es la misma región más o menos por la cual habitaba y trabajaba y vivía Jesús. Podemos ver la ciudad de Jerusalén ahí. Jericó un poco arriba encima de, un poco al norte del Mar Muerto, ahí por el otro lado del río Jordán. Entonces aquí vemos más o menos la región de la tierra prometida. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Pues también voy a compartir con ustedes otra imagen. Y esta mapa y esta imagen eh, ambas vinieron de la Biblia popular. Tenemos en la Academia de Cristo un librito que tiene comentarios para cada libro de la Biblia. Un poco sobre la cultura, el contexto. A veces los comentarios hacen conexiones con otras partes de la escritura. Si tenemos tiempo hoy en la última parte de nuestra clase, puedo indicarles dónde buscar y encontrar estos libros que se llaman la Biblia popular y son totalmente gratis. Recibimos permiso para compartir con todo el mundo en nuestro sitio web. Son de la sana doctrina, son de autores que confían en la autoridad de la palabra de Dios, entonces pueden usarlos tranquilamente. Y ahí esta imagen aquí que tenemos viene de la Biblia popular y estamos a unos 1400 años antes de Cristo. Entonces tenemos el éxodo, la salida de los israelitas de Egipto. Ellos pasaron 40 años ahí en el desierto, en parte como consecuencia por su pecado, su rebelión, su falta de fe. Sabemos que la generación que se rebelaron contra Dios no iban a ocupar la tierra prometida, entonces 4 años de vagar por el desierto y ahora estamos 1400 años antes de Cristo por conquistar la tierra prometida y ocuparla. Ahora vamos a hablar un poco sobre el problema que tenemos aquí y vamos a usar esta quinta pregunta para prepararnos a consolidar y aplicar la historia a nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí?
Escucha. Sí, sí, ahora sí. Excelente, adelante. Yo creo que el problema que tenemos aquí son como explicaba, ¿cómo es que se llama en el video? De, de las piedras de un pueblo que tenía unas piedras grandes, gigantes, ¿va? El problema era cómo vencer a Jericó. Entonces, aquí el problema es cómo vencer a este pueblo de Jericó si tenía una muralla, pero muralla, ¿va? Que no, que sin la ayuda de Dios no la hubieran destruido, esa muralla, y tenían que pasar, para seguir, tenían que pasar por esa muralla. Entonces yo creo que el problema es cómo destruir esa muralla. Y el Señor les dijo que dieran una vuelta alrededor por 6 días, y en el séptimo día que dieran 7 vueltas, y después que pitaran las trompetas, y ahí que se cayó el muro. Entonces yo digo que el problema es de destruir los muros de Jericó. Muy bien, sí, la ciudad de Jericó se ve impenetrable con sus grandes muros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son grandísimas estas murallas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy bien. Y Dios les ha dicho que conquistaran la tierra prometida, pero ay, ¿cómo vamos a hacerlo? Muy bien. Y también, ¿qué va a pasar con Rahab? Le habían prometido a Rahab a rescatarla y a su familia, y cómo van a hacerlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar 3 preguntas para aplicar la historia a nuestras vidas. Vamos a estar viendo la ley de Dios y qué pecado podemos ver, dónde hemos fallado, para cuál cosas necesitamos pedir perdón. Vamos a ver el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias aquí para el pueblo de Dios y también para nosotros? ¿Dónde vemos que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que nos ama y que nos cuida y nos guarda? Y después, en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué nos pide Dios hacer en gratitud a Él? Entonces, vamos con la sexta pregunta: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuáles son las cosas que queremos dejar a los pies de Jesús en arrepentimiento, pensando en los detalles de esta historia y los detalles de nuestras vidas? Pastor, Sí, adelante. yo creo que aquí mi pecado, ¿cómo es que llama? Debo confesar es muchas veces, uno es que muchas veces tenemos muros nosotros, muros en nosotros que tenemos que vencer, ¿verdad? Esos son muros que muchas veces y no sabemos la grandeza de Dios. Una de las cosas es la falta de fe. Por ejemplo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, en Hebreos 11 habla de Rahab, ¿va? Que Rahab creyó, aunque no vio, aunque no vio en el instante, pero ella creyó y ella fue salva. Y ahora su familia y su descendencia están cubiertas con, con, con la palabra de Dios, con la promesa que le dieron los ángeles cuando llegaron. Entonces vemos allí que necesitamos vencer los muros que nosotros tenemos. Muy bien, sí. ¿Cuáles? Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cuáles son los muros figurativos ante nosotros? Y a veces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a tales muros? Dudar el poder de Dios, pensar que algo es imposible,
tal vez confiar en otra cosa, confiar en tal vez un santo o alguna práctica, alguna costumbre, otra persona, confiar en mí mismo. Entonces, sí, al enfrentar los muros grandes, a veces podemos confiar en otra cosa equivocada. Elis Ríos, adelante, pensando en la pregunta 6. Pastor, considero de que nosotros, primeramente, porque todavía podemos decir que tenemos flaquezas, debilidades y hay, ¿qué le digo? Muchos obstáculos que pueden ser la misma mente nuestra, la manera como enfocamos los problemas, nuestra lógica nos lleva a nosotros a cometer errores. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de toda situación y Él nunca nos va a permitir algo que Él nos va a hacer daño, que no va a ser en favor de nosotros, que somos sus hijos. Y entonces tocamos otras puertas, vamos a otras fuentes de conocimiento y no tenemos en cuenta lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Esas son fortalezas, puede ser también el miedo, sentirnos inseguros, la falta de la fe, porque por fe ellos fueron y hicieron lo que el Señor les mandó a hacer. Gracias. No, gracias a usted. Y sí, a veces Dios nos manda a hacer algo, ¿cierto? Y podemos escuchar su mandato en su palabra y pensar, pero no quiero, no puedo, no tengo tiempo, sería imposible para mí. Sí, muchas gracias, Elis Ríos. Entonces, ahora hemos visto a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. Sabemos cuáles son las cosas que necesitamos confesar. Eh, Ahora vamos a pensar en el Evangelio y siempre queremos estar haciendo esto, haciendo una distinción entre la ley y el Evangelio, la confesión y encontrando consuelo en Dios. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿O en qué versículos, en qué frases, qué formas podamos ver el amor de Dios? Sí, Elis Ríos, adelante. Pastor, partiendo desde el versículo 2 del mismo capítulo 6, cuando el Señor le dice a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya le está diciendo, tienes la victoria, tienes mi respaldo y yo me encargo de todo lo demás. Hagan lo que yo les he dicho. En otras palabras, allí vemos nosotros cómo Dios le da la estrategia divina a Josué, a los sacerdotes, todo para lograr esa victoria. Allí veo el amor de Dios. Exactamente. Yo me encargo de todo, ¿cierto? Son las palabras de Dios a los israelitas y también son sus palabras a nosotros. Es igual con nuestra eternidad, ¿cierto? Jesús ya ganó la victoria en la cruz y con su resurrección de la muerte. Y el libro de Apocalipsis habla de que, pues, sí, va a haber batallas todavía, pero la guerra sí es ganada por Jesús. Dagoberto, adelante. Sí, el amor de Dios se mira bueno, en esta historia en todos lados. Uno, las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. ¿Va? El Señor, no, hay un versículo que dice que el Señor no es mortal para mentir.
Lo que Él promete, lo cumple. Y Él, que iban a entrar, a la tierra prometida iban a entrar. Les dio una estrategia para derribar el muro de Jericó, lo cumplió. Ahí vemos el amor de Dios. Y como le dijo, y el versículo que yo miro, José 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces es una promesa que la cumplió. Exactamente. Qué buen versículo para memorizar, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 9. Y adelante, señor José David. Bendiciones. Qué bonito e interesante, ¿verdad? Estar estudiando y estar aprendiendo a nuestros compañeros, ¿verdad? Aquí en Academia Cristo, porque el amor de Dios se muestra en cada uno de nosotros cuando le obedecemos a Cristo. Primero en obediencia, porque primero el Señor Jesús da una orden y le dice a Josué, ¿verdad? Que le va a entregar esa ciudad, la que ellos van a conquistar, pero esforzarse es parte de ser valiente y significa confiar en Dios, porque esforzarme por mi propia cuenta no lo voy a lograr, pero cuando tenemos a Jesucristo como poderoso gigante, todo lo podemos y somos más que vencedores. Decía el hermano, ¿verdad, Goberto? Que Dios no es hombre para mentir ni es hombre para arrepentirse, porque lo que Dios promete lo cumple. Dios hizo una promesa grande y ahí miramos el amor de Jesucristo a un pueblo tan rebelde, tan desobediente, que le está heredando una tierra que fluye leche y miel, pero para recibir las bendiciones debemos de pelear por ella, porque nosotros tenemos que hacer una parte, y la parte es esforzarnos. Y le dijo Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas porque yo estoy contigo, dice, ni desmayes porque yo soy tu Dios. Entonces Jesús está confirmando, ¿verdad?, que no estamos solos y que con Jesucristo somos más que vencedores. Bendiciones, pastor. Igualmente, muchas bendiciones. Y sí, necesitamos recordar también que Dios nos llama a ser obedientes, pero a veces no podemos ser perfectamente obedientes. Y vemos esto con la vida de los israelitas. Entonces, ahí vemos el amor de Dios, que a pesar de su falta de obediencia, a pesar de su falta de lealtad, Dios sigue siendo fiel a ellos. Y al pensar en cómo Dios sigue siendo fiel a nosotros también, a pesar de nuestro pecado, eso nos motiva a decir, quiero ser obediente y quiero cumplir con la ley de Dios. Entonces, sí, es un tema muy, pues, a veces difícil para nosotros combinar la necesidad de ser obedientes, la realidad que no somos obedientes, el perdón y la compasión de Dios a nosotros a pesar de nuestra falta de obediencia, y ahora nuestra reacción, que en gratitud sí vamos a querer ser obedientes. Y pensando en todo eso, nos toca pensar en la obediencia de Cristo y como Él fue perfectamente obediente a Dios Padre en nuestro lugar. Muchas gracias por toda esta participación, haciendo la conexión entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y nosotros hoy en día. Otro punto también, creo que podemos ver el amor de Dios en Rahab. Ella era una prostituta que tenía su casa sobre la muralla, sobre el muro de Jericó. Y ella, como ustedes saben, había protegido a 2 espías enviados por Josué a investigar la ciudad antes de rodearla. ¿Y por qué Rahab protegió a los espías? Ellos prometieron perdonarla a ella y a su familia. Y Dios quiere el arrepentimiento de los pecadores y les da el perdón de sus pecados. Pero los ciudadanos impenitentes de Jericó fueron castigados con la muerte. Pero Rahab, la creyente arrepentida, fue perdonada. Es más, ella se convirtió, como les dije, en uno de los ancestros del rey David y con tiempo del Salvador mismo.
Entonces vemos el amor de Dios en Él siendo perdonador con los arrepentidos. Entonces la mayoría, pues todos, a menos que Rahab y su familia, fueron impenitentes y por lo tanto castigados con la muerte, pero ella, arrepentida, fue perdonada. Y ahí tenemos consuelo para nosotros, que pues también podemos tener experiencias espirituales muy complicados y feos, pero Dios nos perdona. Siempre y cuando seamos arrepentidos, sabemos que somos perdonados por Jesús. Muchas gracias. ¿Comentarios, preguntas, aportes pensando también en Rahab y el amor de Dios? Muy bien, vamos con la pregunta número 8 y perdón el error aquí en la diapositiva, tengo número 4, pero la pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? O es decir, ahora con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Sí, Miriam, adelante. Y, o sea, para mí es eso, de que cuando vemos esos muros gigantes y hay veces que Dios te dice, anda, que yo ya lo tengo todo solucionado y uno, no sé, pero será. Y es por ahí la confianza en que Dios ya, como decía, no sé si usted o una hermana, un hermano, que hay veces que Dios ya te da la victoria, pero nosotros nomás tenemos que confiar en que Él ya está peleando por nosotros, que ya está hecho, que sí necesitamos dar por ahí ese paso de fe, porque los israelitas, o sea, tuvieron que hacer algo, pero no tuvieron que luchar, no tuvieron que hacer muchas cosas para que sean derribados los muros. Y hay veces que nosotros vemos los muros nada más, que son altos, que son grandes, que son anchos, y que esto y que lo otro, pero Dios ya, el ser más que nada obediente y dar esos pasitos de fe que él nos dice que queremos. Y que siempre también como Rahab va a haber una persona que Dios te va a poner en el camino también para que sea de guía, para que sea de ayuda. Eso más que nada. Muy bien, muchas gracias. Sí, que enfrentemos los muros antes nosotros con confianza, confiando en nuestro Señor, confiando en Jesús, con su nombre, que significa el Señor es el que salva. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más desea aportar pensando en qué punto o cuáles son los puntos que queremos sacar y poner en práctica en nuestras vidas? Pastor, Sí, adelante. yo también, además de lo que dijo mi hermana, yo miro cómo se llama la fe. Yo voy con la fe, Sí. la gratitud a Dios, pedir con fe, ¿verdad? Porque Él cumple su promesa. Tenemos el ejemplo de Rahab. Rahab no era cristiana. No sé si Rahab era, no sé qué descendencia era, si era descendencia de Israel o no sé. Era era pecadora, era pecadora. Entonces yo miro el amor de Dios ahí, que no importa nuestra situación. Si tenemos fe en Él, Dios cumple sus promesas. Y lo que miro ahí es que sus promesas van de generación en generación. Y eso es una gran bendición. Muy, muy bien. Sí, vemos que sus bendiciones van a generación en generación y qué buen resumen de todo eso, la fe. Que Dios nos dé una fe firme y fuerte. Y al ver cómo Dios ha cumplido con sus promesas, vamos a crecer en la fe. Sí, ¿cómo puedo crecer en la fe? Al ver en las escrituras cómo Dios siempre cumple con sus promesas. Y ahí, al estar en la palabra misma de Dios tiene este poder para aumentar la fe. Y nuestra compañera Esteriz, muy buenos días y adelante con su aporte. Buenos días, profesor. Sí, yo también me voy por la fe, porque es la parte
donde más a veces nos debilitamos, y como nos ilustró el video, que los muros fueron decayendo porque hubieron hombres que los movieron y desbarataron el muro que estaba, ¿verdad? Y cuánto más nosotros, si tenemos fe, los muros de nosotros serán movidos, porque allá los movió el hombre, pero acá los va a mover es Dios. Y eso es lo que nos anima a seguir adelante, seguir confiando en sus promesas, que Él no es hijo de hombre para mentir y que Él siempre le va a dar cumplimiento a ella. Y que no debemos debilitarnos y no mirar nuestra condición, porque mire lo que esta mujer, Raab, era, ¿verdad? Y así todo, Dios la usó para el servicio de sus siervos. Y yo también miré una vez, no sé, hay una palabra, dice que Dios habló a uno por una asna, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está presto a escucharnos y usar cualquier cosa para bendecir nuestra vida. Muy bien, muy bien. Sí, y sus comentarios y los comentarios de todos ustedes me hizo pensar en también el milagro de cómo cayeron los muros. El versículo 20. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza, y la muralla se vino abajo. Entonces, Dios, por medio de este milagro, enseñó a los israelitas que su victoria no iba a depender de su fuerza. Él mismo derribó los muros. Él mismo hizo que las murallas se cayeron. Entonces podemos confiar también que cuando necesitamos la intervención milagrosa de Dios, Él va a intervenir. A veces no siempre en la forma en que queremos, pero Él puede, y según su sabiduría, Él va a hacerlo. Muchas gracias a todos por esta participación. Vamos a usar ahora el resto de nuestro tiempo para hablar un poco sobre el tema de la violencia. Y si tenemos tiempo, vamos a cerrar hablando un poco sobre el método de las 4C, pero un poco sobre la violencia. ¿Por qué tanta violencia? Y a veces Dios manda a su pueblo en el Antiguo Testamento, en este contexto específico, Dios los manda a ejecutar a todos, incluso mujeres y niños y animales. ¿Por qué tanta violencia? Y a veces surge la pregunta, ¿es genocida? Y nos toca volver a la primera, pues al principio de todo, a Génesis capítulo 12:3. Dios prometió bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham. Y hay ejemplos de extranjeros que compartieron en la promesa. Por ejemplo, Ruth y Naamán, y en la historia de hoy, Rahab. Entonces Dios prometió bendecir a todos los pueblos, y tenemos ejemplos de los no judíos también siendo bendecidos. También otro punto que necesitamos recordar es que Dios es paciente. Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse. Por ejemplo, no destruyó a los amorreos en los días de Abraham, sino unos 500 años después, en los días de Josué, ya para los días del Éxodo. Entonces, había tiempo. Ellos escucharon acerca del Dios verdadero, escucharon acerca de las promesas dadas a Abraham, y tenían tiempo para arrepentirse. Sí, José David.
Pastor, qué bonito, ¿verdad? La historia, estoy aprendiendo y me gozo, ¿verdad? Me gozo, porque para esto es que estamos en Academia Cristo, ¿verdad? Y eso Sí, que usted acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? De los Gabaonitas, habitantes de Gabaón, al norte de Jerusalén, en el libro de Samuel dice que los cataloga como los amorreos, pero ellos acuden a los israelitas, dice que acuden a los israelitas en Gilgal para que los defiendan. Pero ¿por qué ellos acuden a los israelitas? Ahí no quiero salir mucho del tema, ¿verdad? Porque estamos en otro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los hijos del Señor, tenemos al Todopoderoso, al gigante, ¿verdad? Que pelea por nosotros. Entonces ellos acuden, ¿verdad? A ellos para que les ayuden a pelear y los defiendan. Pero Josué se asegura de consultar primero a Dios. Nosotros debemos de consultar primero a Dios para cualquier batalla, para cualquier situación que estemos atravesando. Lo primero que debemos de hacer es consultar a Dios en oración. ¿Cómo en oración? Porque pasamos muchas pruebas y muchas dificultades, pero no le voy a decir al hombre, estoy pasando esto, porque sabemos que Dios es paciente, dice, acá lo acaba de mencionar usted, y es fiel. Dios es fiel, entonces Dios quiere que le hablemos a Él y ponerle todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, y decirle, Señor, estoy pasando esto, pero contigo soy más que vencedor. Entonces, este pueblo, lo primero que él, hace Josué es consultar a Dios. Y en veces, muchas veces nosotros no hacemos esto, sino que tomamos decisiones por nuestras propias cuentas y es donde llega el fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de hacerlo en obediencia a Jesucristo, porque con Jesucristo vamos a ser más que vencedores. Me gusta la historia, me gusta cómo están estas clases, ¿verdad? Y estoy aprendiendo cada día. Bendiciones, pastor. muchas gracias. Igualmente, sí, entonces vemos la paciencia de Dios, que Dios estaba siendo paciente con las otras naciones y estas otras naciones también tenían la oportunidad de presenciar los milagros y los prodigios de Dios. Porque Rahab mismo dijo, pues hemos escuchado de cómo ustedes fueron traídos por el Mar Rojo y como ustedes salieron de Egipto y hemos escuchado acerca de lo que su Dios ha hecho. Entonces, si ellos, los habitantes de Jericó, tenían la oportunidad de escuchar acerca de los prodigios y todas las cosas maravillosas de Dios, tenían oportunidad para poder arrepentirse. Entonces, pensando en esta situación, ¿por qué tanta violencia? Necesitamos recordar que Dios es paciente, que Dios da oportunidades para el arrepentimiento, pero también nos toca recordar que Dios es justo y que Dios también va a juzgar a los que no son arrepentidos. Por ejemplo, pues Dios también juzgó al pueblo Israel y vemos que Dios también mató a personas dentro del pueblo de Dios, dentro de la comunidad israelita, quienes se rebelaron y quienes no eran impenitentes. Entonces vemos que también hay esta justicia perfecta de Dios y que Él en su justicia sí tiene toda autoridad para castigar a los que no son arrepentidos. Y también, y después vamos a dar la palabra a Dagoberto, pero también, además de ver la paciencia de Dios y además de ver la justicia de Dios, recordamos que Dios es misericordioso. Entonces hay que ver todo el panorama, la mano de Dios guiando el auge y caída de los reinos de este mundo para preparar todo para la llegada del Mesías. Entonces Dios está guiando las actividades y los eventos hasta las batallas y las guerras en ese entonces para hacer todo lo posible para la llegada del Mesías, para la salvación de todos, para la salvación de los judíos y los gentiles. Entonces Dios está llevando a cabo su propósito para que el Salvador pudiera venir para expiar por los pecados de todos, para los judíos y los no judíos. Sí, Dagoberto, lo escuchamos. Adelante. Sí, estaba pensando por qué tanta violencia y en realidad si hemos leído el Viejo Testamento,
la violencia desde que comienza prácticamente hasta que termina, ¿va? La violencia. Pero una de las cosas, Dios erradica el pecado, ¿va? Por ejemplo, lo vemos en Sodoma y Gomorra, que erradicó lo vemos lo vemos, ¿cómo es que llama? En Noé, que todo es pecado. Entonces el Dios está tratando de erradicar el pecado. Lo vemos en muchas leyes del Dios. Dios le dio a Moisés que dijo, para erradicar el pecado hay que matarlo. Entonces son cosas duras, pero tienen lógica. Y vemos en la historia ya de los jueces, ¿cómo es que se llama? Que vemos en la historia que en Josué muchas tribus no fueron erradicadas y vivieron en medio de las tribus de Israel. Y esas tribus con el tiempo se volvieron grandes y con el tiempo, ¿cómo es que se llama? Azotaron al pueblo de Israel. Y ahí vemos en el libro de Jueces que el pueblo de Israel se apartó, desconoció la palabra de Dios y entonces muchas veces se acordaron y oraron y entonces mandaba jueces. Entonces vemos la violencia que Dios trata de erradicar el pecado porque él de su pueblo trata de erradicar lo que le va a hacer daño al pueblo. Entonces ahí Muchas gracias. Se cayó un poco su conexión, pero escuchamos, creo, casi la mayoría de su aporte. Y sí, Dios quiso erradicar el pecado. Y por eso Dios a veces mandó que los israelitas mataron a todos, porque no quería una mezcla del pecado y de la santidad. Él no quería una mezcla de las falsas religiones y los falsos dioses y la vida religiosa de los israelitas con su confianza en el Dios verdadero y el único Dios. Entonces sí, Dios en su sabiduría mandó erradicar el pecado. Un muy buen punto, Dagoberto. Muchas gracias. Recordamos también que Dios había traído a Abraham y a sus descendientes a esta misma tierra, a la tierra prometida, unos siglos antes, donde habían invocado el nombre de Dios, donde habían confiado en el Dios verdadero. Y los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que él había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, como les mencioné, al llevarlos al río Jordán y permitir que cruzaron el río cuando estaba inundado. Temían el poder de Dios, las otras naciones y los habitantes de Jericó. Y aún así se negaron a acudir a él para la salvación. Y en lugar de eso, adoraban a sus ídolos falsos. Ahora estamos tocando este tema que plantó Dagoberto, el pecado y los ídolos falsos y la necesidad de erradicar el pecado. Entonces Dios ahora estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero que se negó de hacerlo. Recordamos cómo Dios hizo lo mismo con el faraón y su corazón duro en Egipto y con su ejército en el Mar Rojo, porque tenían tantas oportunidades. Ellos miraron las señales de Moisés. De hecho, las señales de Dios, las plagas, eran conscientes del poder de Dios y todavía se negaron a arrepentirse. Entonces vino la condenación y el castigo. Muchas gracias. Vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre el método de las 4C. Estamos usando este método en este curso y usamos este método en la serie
la Biblia. Entonces, en la Academia de Cristo tenemos Discipulado 1 y todos ustedes son parte de Discipulado 1. Hay los 13 cursos en vivo y tenemos una serie de cursos en Discipulado 1 sobre la Biblia. 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Y en estos cursos manejamos el método de las 4C, un método de estudio bíblico: captar, contar, considerar y consolidar. Por ejemplo, el pastor Steve Mueller, en el video que ustedes vieron para hoy, trató de captar la atención hablando de las ruinas de una ciudad con muros gigantes, ¿cierto? Y luego un narrador nos contó la historia en el video. Y hoy consideramos y consolidamos la historia usando unas preguntas para profundizarnos más en el texto. Y nosotros estamos haciendo esto, no solo para que nosotros juntos estemos estudiando la palabra de Dios, sino para que también ustedes sean capacitados a estudiar la Biblia con otros. Entonces, es nuestro deseo que ustedes puedan usar este método en sus vidas, con sus familias, con sus amigos, con las personas a su alrededor. La visión es que algún día José David pueda, o tal vez ya lo está haciendo, juntar un grupo ahí en la casa y decir, ok, vamos a estudiar José, capítulo 6, y ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Y la primera cosa que usted va a hacer es captar la atención, contando una historia, compartiendo un relato, algo que tiene que ver con el texto, que sirve como una introducción para captar la atención. Después, usted va a contar la historia. Puede ser contando la historia en sus propias palabras o puede ser simplemente leyendo la historia desde la Biblia. Y después van a usar las preguntas de considerar y consolidar para estudiar juntos el texto. Nosotros estamos renovando un poco las preguntas de considerar y consolidar. Antes había 8 y ahora estamos pensando en usar 5. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cuál es el problema? Para ver los detalles. Y luego, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? Y por fin, pensando en la acción, la santificación, ahora con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Ahí estamos usando estas palabras en nuestras clases. El lunes, en nuestra clase, vamos a hablar más de este concepto de captar. Entonces, van a hablar más ustedes sobre el captar. Estoy tratando de enfatizar aquí este primer paso de captar. Pido disculpas, no voy a poder estar porque voy a viajar a Bolivia para reunirme con unos estudiantes ahí y voy a estar viajando de vuelta a Quito el lunes. Entonces, el pastor Nixon Vivar, profesor de Academia de Cristo, va a guiar, él va a ser mi suplente y va a guiar nuestra clase. Y él les va a hablar más sobre este primer paso de captar, cómo sirve como un anzuelo, como el gancho, la introducción. Y él va a compartir algunas formas en que podemos desarrollar un captar. Entonces, si estamos en Josué 6, o si estamos en Éxodo 20, hablando de los 10 mandamientos, o si estamos en Mateo 5, hablando del Sermón del Monte, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para captar la atención de nuestro público, para luego contar la historia y considerarla y consolidarla? Entonces, él va a guiar nuestra clase y él va a hablarles un poco sobre este primer paso de captar. Y es muy importante porque el proyecto final para este curso será desarrollar
un captar para una historia bíblica. Entonces, ustedes van a tener unas opciones. Voy a compartir con ustedes algunas historias y usted puede elegir, yo quiero esta historia, y su proyecto será formar un captar. Puede escribirlo o puede compartir conmigo un mensaje de voz y vamos a tomar, por ejemplo, el capítulo 6 de Josué, nuestra historia para hoy. Y tal vez usted va a hablar del muro gigante de China, o tal vez usted va a hablar de las fronteras hoy en día, o tal vez las ruinas de pueblos antiguos que tenían muros gigantes, o tal vez usted puede hablar de los muros figurativos que tenemos ante nosotros. A veces hoy en día podemos andar sintiendo que hay obstáculo tras obstáculo. Y pues Dios prometió a los israelitas la tierra prometida, pero había un obstáculo entre ellos y esta tierra, una ciudad con muros gigantes. Y vamos a ver hoy en la palabra de Dios qué sucedió. Entonces, esta es la tarea para ustedes, su proyecto final, y hablaremos luego. Entonces, no tienen que preocuparse en cuanto a todos los detalles hoy, pero solo quisiera animarlos a tomar en cuenta este paso de captar y animarles que presten atención el lunes, porque Nixon, el profesor Nixon, va a compartir algunas estrategias, algunas recomendaciones en cuanto a cómo formar un buen captar, cómo desarrollar un buen captar, porque su proyecto final sería formar un captar para una historia bíblica. Entonces, antes de cerrar, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a captar, la clase el lunes, los próximos pasos o algún otro comentario que tiene que ver con el contenido de hoy? Bueno, pues yo los buscaba allí porque ahí los tenía yo de vista. Ok. Entonces, como Pastor, siempre, voy a compartir la pastor, tarea. Sí, adelante. pastor, ¿Quién nos habla? Sí, adelante. es que yo he tenido problemas ahorita con mi internet, ¿va? Y no, tal vez podría repetir cuál es el proyecto final, porque no lo escuché, porque tengo problemas con mi internet. No hay problema. Sí, el proyecto final, y vamos a hablar más del proyecto final, pero su proyecto final será formar un captar para una historia bíblica. Entonces voy a compartir con ustedes unas opciones. Puede elegir una a su gusto. Me gusta esta historia. Y su proyecto será desarrollar un captar para esta historia bíblica. Entonces, si usted va a elegir Josué capítulo 6, la toma de Jericó, su proyecto será pensar en algo para captar la atención, ya sea hablando de las ruinas de pueblos antiguos y los muros grandes o los muros figurativos que tenemos ante nosotros hoy en día, los obstáculos o algún muro famoso hoy en día la toma de alguna ciudad en el pasado. ¿Cómo? Entonces, y hay flexibilidad, pero la idea es formar un captar como el primer paso de un estudio bíblico. Y el lunes vamos a hablar más sobre el captar. Entonces, no tiene que preocuparse en cuanto a todos los detalles ahora, porque gran parte de la clase el lunes será dedicada a qué es este paso de captar y qué hace un buen captar. Y porque hay criterio importante. Queremos algo que tiene una conexión con el texto. Queremos algo que sea una buena introducción. A veces queremos algo que puede involucrar al público. Entonces, el profesor Nixon, el profesor invitado para el lunes, va a hablarnos más sobre el método de captar.
Muy bien, voy a compartir las grabaciones hoy, voy a compartir la tarea mañana y además de hablar sobre captar el lunes, van a estudiar juntos Primera de Samuel, capítulos 2 y 3, a hablar un poco sobre también los jueces y cómo Dios usó jueces para brindar orden en ese entonces, en este tiempo, en esta época del Antiguo Testamento. ¿Otras dudas, preguntas antes de cerrar nuestra clase para hoy? Muy bien, muchas gracias a todos por la participación. Muy lindas las conversaciones que hemos tenido hoy. Yo estoy saliendo muy animado pensando en cómo Jesús va a estar a nuestro lado a pesar de los muros figurativos ante nosotros. Gracias a ustedes y vamos a cerrar con una oración. Te damos gracias, Señor, porque aunque eres justo, eres el justificador de todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Te alabamos, Jesús, porque te diste a ti mismo para morir por nuestros pecados y así nos libras de esta generación perversa. Pedimos tu presencia hoy en día en nuestras vidas, mientras andamos con muros gigantes ante nosotros. Sabemos que tú, con tu obra redentora, has derribado el muro que existe entre nosotros y Dios. Y hasta ahora estamos rumbo a la tierra prometida del cielo, por tu gracia, por tu amor, por tu obra. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana, dedicando un poco de tiempo hoy día en la mañana al estudio de la palabra de Dios, y con nuestro Señor sea con todos ustedes hasta que estemos juntos de nuevo. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bonito día a todos. Gracias. Qué gusto verlo, José David. Gracias, Leonarda, Esteriz, Ana. Que todos tengan un excelente día.